Bendiciones, ¿cómo están? Mucho gusto saludarles. Les saluda el pastor Álvaro Pinzón del Ministerio Profético Mahanaim. Así que les bendigo en el nombre de Jesús a aquellos que están por caseríos, por zonas, por municipios, por aldeas, por departamentos, por países. Que estén bien. Pero una de las cosas importantes acá en este canal es muy importante entender un propósito. Entender un propósito que Dios tiene para ustedes. Así que de ya sean bienvenidos cada uno de ustedes. Y esta cápsula va referente o dirigida, más bien dicho, en palabras de vida. Ese es el título, palabras de vida. Este canal va a ser específicamente para traerte a ti en este mundo muy difícil, traerte palabras de vida. Y hoy vamos a considerar esta palabra hoy en Romanos capítulo 5 en el verso 2. Así que vamos a leer, pero vamos a hacer una corta oración para que Dios hable a tu corazón, que el Espíritu de Dios hable a tu vida. Si te has detenido en este espacio que estás viendo hoy o me estás viendo, pido que pongas atención, mucha atención a lo que vas a escuchar el día de hoy. Posiblemente te preguntes tienes muchas preguntas como yo las tenía, así que de ya pues seas bienvenido en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, mi Dios, a través de esta palabra que sea de bendición para aquellos que la oyeren, que sus oídos sean destapados y que puedan entender esta palabra, para que esta palabra sea enviada, como dice, para hacer lo que ella ha sido enviada, que dé fruto al 100 por uno, en nombre de Jesús. Así que vamos a considerar esta palabra muy maravillosa hoy en palabras de vida. Vamos a ir al libro de Romanos capítulo 5 verso 12 y aquí vamos a entender un principio. Muchas veces nos preguntamos ¿cuál es el principio de todas las cosas y cuál es el fin? Pues hoy quiero hablarte del principio y vamos a entenderlo aquí. Y dice Romanos capítulo 5 en el verso 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó. Es impresionante esto, ¿verdad? Pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Muchas veces se ha hablado con respecto al pecado. Muchas veces cuando nosotros que predicamos o exponemos la palabra, nos señalan de que solo el pecado y pecado y pecado hablamos. Pero es impresionante porque de una y otra forma, a pesar de que queramos disfrazarlo con palabras muy bonitas, siempre esa palabra va a aparecer en todo el trayecto de nuestra vida. Y hoy vamos a entender un principio. Mire cómo dice acá: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Fíjese que es impresionante. Este es el principio de todas las cosas. El principio de la humanidad es entender que hubo un comienzo. Y el comienzo fue cuando Dios hizo a Adán y Eva. Ustedes lo saben perfectamente, sabemos la historia de una y otra forma, lo hemos entendido. Pero una de las cosas importantes que vamos a entender ahora es por qué a veces el ser humano, se le dificulta cambiar y anda buscando de una y otra forma para poder cambiar. ¿Por qué no puede cambiar? Y una de las cosas importantes acá es que porque hay un principio y hay un tercer personaje que no es físico, sino que es espiritual, en el cual Él introdujo el pecado. Fíjese que el pecado, y escúcheme lo que voy a decir, el pecado no fue del hombre al principio. El pecado no fue de Adán ni de Eva al principio. El pecado lo introdujo Satanás para entender ese principio. Entonces cuando habló, miremos la figura o la escena, cuando habló con Adán, más de hecho con Eva, y comenzó a decirle, en pocas palabras lo hemos oído, y comenzó a decirle que podían desobedecer a Dios. Pero mire qué estrategia de él. Él les manejó las palabras que Dios les había dicho, porque Dios les había dicho que no comieran del árbol prohibido. Pero vino él y les dijo: eso es mentira. Pueden comer del árbol de que Dios ha dicho. Entonces, ¿cuál era la situación que iba a pasar?
Y lo único que Él les dice, miren qué impresionante, ¿verdad? Por eso dice la palabra que es padre de mentira. La palabra dice también de que Él les dijo, no, ustedes solo van a conocer el bien y el mal. Hoy en día mucha gente también conoce el bien y el mal. Pero hay algo muy importante acá. Entonces dice la palabra que cuando ellos pecaron, fueron sacados del Edén, el lugar del paraíso donde estaban. Qué tremendo esto, ¿verdad? No se olvide, estamos en este canal con palabras de vida para poder entender el misterio del comienzo de muchas cosas. Y a medida que vayamos, me vaya proyectando, esté haciendo estas palabras de vida, vamos a estar entendiendo muchas cosas y espero que tú me sigas, porque es muy importante entender el principio de todas las cosas. Seguimos entonces en el relato, dice que fueron sacados, expulsados del lugar donde estaban. Ellos tenían una comunión con Dios, Dios se comunicaba, mire, tan maravillosamente con Adán y Eva, pero cuando el pecado entró, a través de este tercero que era Satanás, entonces ellos fueron sacados, fueron expulsados del lugar del paraíso. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió algo muy tremendo, la comunión se perdió. Y hasta el día de hoy, déjenme decirle que hasta el día de hoy, por eso Dios se empeña tanto en estas palabras de vida, en estar exponiendo la palabra, no imponiendo, sino que tú la puedes oír, la puedes atesorar si tú quieres atesorarla. Entonces, una de las cosas importantes acá es que tú entiendas que hubo un principio. Entonces fueron expulsados Adán y Eva. Cuando fueron expulsados, entonces la comunión se rompió. Y hasta el día de hoy está rota. Por eso es tan importante la predicación del Evangelio de Jesucristo, porque cuando ya entendemos ¿cuál es el principio y qué hay que hacer ahora? Hoy en día, ¿qué es lo que tienes que hacer? Creer en el Evangelio. La palabra dice que por el oír viene la fe y oír la palabra de Dios, lo que tú estás oyendo. Entonces, este es un principio para ti. Yo sé que muchos han oído esta palabra muy maravillosa. Cuando yo la oía, antes de creer en Cristo, antes de que escuchara este Evangelio, para mí era algo absurdo. Y uno comienza a decir, pero si todos pecamos, unos pecan más que otros. Y pasamos la vida pensando en esa situación, esa palabrita pecado. Pero una de las partes importantes que hoy estamos entendiendo dice, nuevamente lo voy a leer, y dice, por tanto. Cuando habla ese por tanto, habla que así fue. No hay otra forma de describirlo. Por tanto, o sea, cuando dicen algunos, por ejemplo, cuando se pronuncian los gobiernos y dicen, por lo tanto, cúmplase. Entonces acá esta palabra dice, por lo tanto, está diciendo que así sucedió. Entonces dice, como el pecado, ahora aparece esa palabra de pecado, entró en el mundo. Fíjese que entró, o sea, quiere decir que en el mundo no había. Cuando estaba Adán y Eva no había. Entonces, ¿por quién entró? Por un tercero. Ya lo dijimos anteriormente. Entonces entró en el mundo y hasta el día de hoy está haciendo estragos en los seres humanos. Ese pecado, algunos le llaman pecado original desde el inicio de la creación. Y se le cree, mire cómo dice acá, dice, y por el pecado la muerte. Qué tremendo, ¿verdad? Si lo vemos de dos puntos, es la muerte física. Si también lo vemos en el ámbito espiritual, también sabemos que la muerte espiritual pasó a todos. Por eso es que muchas veces pensamos, y escuche bien, muchas veces pensamos que solo existe Dios. Y sabemos perfectamente que existe Dios. Pero una de las cosas importantes que hemos de entender acá también, que hay un Salvador. Que hay un Salvador el cual ha venido a quitar este pecado original. Por eso es tan importante hoy escuchar la palabra. Es muy importante que tú pongas atención a esto que estás oyendo. Entonces dice acá, voy a repetirlo y lo voy a leer nuevamente. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así pasó. Esta es la parte fundamental de este pasaje. Dice, estoy leyendo Romanos capítulo 5, verso 12. Dice, así la muerte pasó ¿a quién? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Alguien dijo por ahí, ¿cómo me van a echar la culpa a mí de alguien que hizo algo? Pues le digo algo muy importante. Los padres de todas las generaciones que han habido hasta el día de hoy es Adán y Eva.
nosotros de esa descendencia de ellos venimos. Entonces quiere decir que por cuanto ellos desobedecieron, le pasó, por decirlo así, hay muchos hijos hasta el día de hoy, puede ser de diferentes países, puede ser diferentes hablas, inglés, español, portugués o lo que sea. Todos ellos necesitan arrepentirse, entender que a ellos también se les pasó. Mire, el trato social, por ejemplo, el rico, el pobre, cualquier raza en el mundo necesita saber esta verdad. Así que hoy hemos entendido algo muy importante. Por cuanto todos pecaron, ahora encierra. Desde ese inicio, Dios dice todos hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por eso es tan importante el proclamar el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él nos da la salida, el entendimiento para llegar a este conocimiento en el cual hoy tenemos que creer en ese sacrificio, el cual fue hecho hace más de 2000 años para poder que nosotros quitarnos ese pecado. Porque yo sé, mi amigo y mi hermano, muchas veces tú has querido quitarte ese pecado y no has podido. Ahora entendemos prácticamente de dónde viene el pecado. Así que si tú quieres ya romper, porque muchas veces yo sé que tú has querido ser diferente, has querido serle fiel a la esposa, has querido serle fiel a tus hijos, has querido ser fiel en todo. Pero ¿por qué a veces no te preguntas por qué sucede que no puedo cambiar? Por eso precisamente. Y estas palabras de vida son muy importantes que las entiendas. Así que de ya nos vamos a ver en otro espacio maravilloso de este canal de Ministerios Proféticos Mahanaim. Te saluda el pastor Álvaro Pinzón Lemos. En el nombre de Jesús, hasta pronto. Que el Señor te bendiga grandemente y hasta la próxima. Bendiciones. Hasta pronto.